Desde 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Ya no hay pretextos para sintonizarnos. Sin importar dónde estés, encuentras Chequina 95.1 en www.chequinaradiofm.com. Jesús, tú estás aquí. Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Que el Señor Jesucristo les bendiga, queridos hermanos. Estamos muy contentos, muy complacidos de estar en esta mañana, amén, en esta oportunidad de compartir la palabra del Señor Jesucristo, amén. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, que el Señor Jesucristo les bendiga con todo nuestro corazón, amén. Traemos un mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Damos gracias por la oportunidad, amén, que se nos da de poder transmitir, amén, gloria a Dios, lo que el Señor, amén, ha hablado en nuestros corazones y que pueda ser de edificación para un alma necesitada, amén, que la palabra de Dios pueda restaurar, redarguir, cambiar vidas, cambiar corazones, amén. Estamos muy contentos en esta hora, damos gracias, amén, por este ministerio, amén. Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para estar dando inicio en esta hora. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por su presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, por la vida, por la salud que usted nos presta, mi Dios, para que podamos declarar, mi Dios, el evangelio de tu nombre, amado Dios. En esta hora, mi Dios, declaramos que esta palabra, mi Dios, va a ser de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando por medio de esta estación de radio. Gracias te damos, amado Dios, en tu nombre precioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, estamos contentos, amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor Jesucristo en esta mañana. Persona que nos está escuchando, amén. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Indiscutiblemente el Señor conoce nuestros corazones, amén. El Señor conoce nuestra vida. Dice la Escritura que Él conoce y que Él pesa nuestros corazones. Es decir, que el Señor los conoce también y pesa nuestro corazón, así como también la Escritura nos dice que Él quitará un corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Gloria a Dios, que cumpla con los propósitos de nuestro amado Dios. No sé si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de su vida en Cristo o cuál es el propósito de su vida. Hay muchas personas que viven su vida buscando un propósito, un objetivo, una vocación, algo para lo que siente que nacieron para eso. Personas que practican algún deporte sienten que han descubierto su pasión, lo que los mueve, y indiscutiblemente eso les genera una vida de satisfacciones porque han descubierto el propósito. Pero nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿cuál será el propósito del cristiano? ¿Cuál será el
el propósito de congregarse, cuál será el propósito de domingo a domingo, ya sea miércoles, ya sea jueves, estar congregándose en una iglesia. ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Porque déjeme decirle que no, el objetivo es no es tanto una cuestión social. El objetivo es poder dar la honra y la gloria a nuestro amado Dios en todo tiempo. ¿Ha descubierto usted cuál es el propósito dentro de su ministerio? ¿Cuál es el propósito dentro de su vida? O en su momento, si usted no se ha acercado a los pies de Cristo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios busca de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? La palabra de Dios nos habla en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, y dice: el fin de todo discurso oído es es decir, prácticamente lo que está diciendo la palabra es en la conclusión de cualquier predicación, de cualquier enseñanza, la conclusión de cualquier estudio, la conclusión de cualquier programa radial, la conclusión, el objetivo es y dice aquí la escritura: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Que temamos de Él y que guardemos sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. Es decir, el fin de toda enseñanza, de toda prédica es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Entonces es bueno poder declarar al Señor que nosotros somos un propósito cumplido, que nos sentimos plenos por medio de su presencia. Imagínese usted este escenario, una herramienta que se le venga a la mente, una herramienta como un destornillador, un desarmador, está diseñado para quitar o poner un tornillo. Pero si usted ese desarmador lo utiliza para otro propósito, sea cual sea, corremos el riesgo de dañarlo. Imagínese que el desarmador usted lo utiliza para golpear alguna superficie con un martillo y utilizarlo de punta. Pues lamentablemente, querido hermano, va a dañar el desarmador porque no fue diseñado para ese propósito. El diseño fue para quitar y poner algún tornillo. En el caso de la vida espiritual es exactamente lo mismo. El ser humano no fue diseñado para otros propósitos distintos más que para alabanza de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra vida está siendo utilizada en propósitos distintos a su diseño? Pues es cuando encontramos sufrimiento, angustias, es cuando encontramos una vida sin sentido, vida que está teniendo diferentes dificultades. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de nuestra vida una vida con un propósito distinto al que fue creada. Amén. Cabe mencionar, amén, que el propósito es el objetivo que pretendemos obtener. Por ejemplo, nos congregamos cada domingo porque tenemos el propósito de que un día, cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, poder irnos con Él. Sabemos todas las cuestiones de gracia, sabemos que el Señor ha sido bueno, sabemos que su presencia siempre está con nosotros, pero necesitamos congregarnos. ¿Para qué? Para poder sentir su presencia aún más. Amén. Fíjese bien, el propósito es el objetivo de lo que pensamos conseguir. Y pensando en un Noé, ¿cuál fue el propósito de un Noé? Bueno, su propósito fue ser usado por Dios en la construcción de un arca. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Aunque bíblicamente, en cierta manera, él se resistió un poco, dando a entender que era un hombre con dificultad para expresarse, que como él iba a acercarse ante el faraón, que como él le iba a decir, incluso en un pasaje de la escritura le dice, dime quién es el que me manda, y es donde el Señor le dice, yo soy el que soy. Bueno, pero el propósito de Moisés fue ser una fuente de inspiración para libertar a Israel de esos 430 años de la opresión egipcia.
Y vamos a pensar en un José. El propósito de un José fue, Dios estuvo moldeando su vida, estuvo transformándolo a lo largo de algunos años, y él cumplió su propósito al ser usado grandemente en Egipto. Amén. ¿Cuál fue el propósito de David? A pesar de que Dios lo usó en su momento con un Goliat, pero el propósito fue que Dios lo usara como rey de Israel. El propósito de Jonás no era irse lejos de la voluntad de Dios como lo que hizo. El propósito de Jonás era que predicara que Nínive sería destruida. Y si usted se fija, hombres de Dios que por alguna razón se salieron del propósito del cual Dios los había diseñado, lo que obtuvieron fue sufrimiento. Y esto es una lección para nuestra vida, de que nosotros busquemos el propósito de nuestro servicio a Dios. ¿Para qué? Para ser usados de una manera poderosa en nuestra vida. Ese es el propósito. Entonces, querido hermano, vamos a hablar entonces también un poquito de un Judas. En realidad este hombre cayó en traición. Amén. ¿Por qué? Porque desde sus inicios él tenía otras intenciones. Buscaba en cierta manera en su corazón poder armar una rebelión para que el pueblo de Israel se quitara la opresión romana. Esa fue una realidad. Pero podemos entender que él en determinado momento, el propósito que en su momento tuvo, que fue un propósito de traición, pues lo cumplió. Queridos hermanos, tenemos que entender cada uno de nosotros cuál es nuestro propósito en la casa de Dios. Cuál es nuestro propósito, para qué Dios nos ha llamado, y nos vamos a llegar a la conclusión de que somos llamados para alabanza de su nombre, alabanza de su gloria. Amén. Podemos ver a un apóstol Pablo que estaba haciendo funciones lejos de su propósito. ¿Por qué? Porque estaba hostigando a la iglesia, estaba persiguiendo a la iglesia, porque había sido un fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, pero en realidad el propósito que Dios tenía para él no era ese. El propósito que Dios tenía para él era de ser un vaso usado para llevar el evangelio y ser un hombre que instruyera a los demás acerca de los planes de Dios para la vida del hombre. Entonces, con esto nos damos cuenta de que en ocasiones podemos estar lejos del propósito de Dios, pero Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestra vida. Entonces, querido hermano que me escucha, persona que me está escuchando en esta hora, en base a tu necesidad, a tus luchas, a tus pruebas, tenemos que encontrar y enfocarnos en el propósito de Dios, que es que un día estemos delante de su presencia. El rey David lo conocía, este propósito, y anhelaba que un día pudiera él ver el rostro de justicia. En cuanto a él, dice, veré tu rostro, según el Salmo. Vamos a Salmos 17, verso 15, dice la escritura: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Dice enseguida, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiere decir que el propósito que él tenía en su corazón es ver su rostro en justicia, ver tu rostro en justicia, y se alegraba al pensar, dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay veces, queridos hermanos, que pasamos situaciones difíciles, luchas, pruebas. En este caso de un salmo de Asaf, un salmo conocido. Y fíjese bien, dice este salmo, porque él en su momento empieza a sentir cómo en ocasiones gente que vive lejos de los propósitos de Dios. Es decir, que no se quieren acercar a su presencia, que se resisten al llamado, que pueden decir, yo estoy bien, siempre he vivido así, tal vez no se doble rodilla a diario, pero yo me siento bien. Y mucha gente empieza a compararse como gente que vive lejos de una vida con Dios, puede estar obteniendo ciertos placeres momentáneos. Dice la escritura, ciertamente es bueno Dios para con Israel,
para con los limpios de corazón. Realmente Dios ha sido bueno y estamos agradecidos por eso. Y dice Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y fíjese qué interesante lo que dice enseguida: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y está hablando acerca de cómo una persona estaba viviendo una situación difícil, una situación complicada, y dice: bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y en cierta manera declara que sintió cierta envidia de la manera en la que estaba llevando su vida en ese momento. Pero después de un momento recapacita y se da cuenta que Dios es bueno, que cualquier situación, circunstancia en nuestra vida tiene un propósito divino y que nosotros formamos parte de ese propósito de Dios para la humanidad. Dice el verso 10: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dios sabe lo que está en cada uno de nuestros corazones. Dios sabe por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, pero tenemos que formar parte del propósito de Dios. Querido hermano, si tú te has alejado de los caminos de Dios y has decidido tomar un camino que a tu conocimiento, a tu entender es el camino que te ha generado cierta tranquilidad, debes saber que el propósito de Dios no es que vivas alejado de su presencia. El propósito de Dios es que vivas cerca de su presencia. Por eso es bueno estar cerca de la presencia de Dios. Si por alguna razón has dejado de orar, dejado de clamar al Señor por diferentes circunstancias en tu vida, ese no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios es que soportemos, de que sigamos adelante. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber prueba, siempre va a haber diferentes tipos de adversidades en esta vida, porque estamos en el mundo. Aunque no pertenezcamos a este mundo, estamos en el mundo. Entonces siempre va a haber lucha, siempre va a haber prueba. La diferencia es de qué manera afrontamos la lucha y la prueba. ¿La afrontamos con propósito o la afrontamos sin propósito? Si enfrentas la adversidad con propósito, entonces vas a declarar que Dios tiene todo bajo control, que no hay nada que se escape de su voluntad. Si la vamos a interpretar la lucha y la prueba sin propósito, entonces vamos a empezar a desviarnos. Yo me puedo imaginar un Jonás que por lo regular los hombres que profetizaban en la Biblia profetizaban desde el lugar donde ellos se encontraban, y podemos encontrar a un Jonás que Dios le pide que vaya directamente hasta el lugar donde va a dar la profecía. Y me lo puedo imaginar que salió de su comodidad pensando que era un propósito que en realidad no iba a provocar en nadie un efecto, y lo único que hizo fue, en su conocimiento, salirse de la presencia y de la voluntad de Dios. Por eso, querido hermano, es bueno, dice la Escritura, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hemos puesto al Señor como nuestra esperanza, querido hermano. Hemos puesto al Señor como nuestro pronto auxilio. Dice otro pasaje de la Escritura: con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice enseguida: y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué es nuestra porción? De su presencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Tenemos que anhelar su presencia. Ese es nuestro propósito. Para eso fuimos creados, para anhelar su presencia, para darle honra y darle gloria a su nombre. Ese es nuestro propósito. Queridos hermanos, la vida nos está llevando en ocasiones por diferentes circunstancias. Y quisiera en esta mañana tomar el tiempo con calma y hablar de cómo en ocasiones hay actos que hacemos en nuestra vida que no forman parte del propósito, sin embargo, bajo nuestras decisiones, lo hacemos y al final de cuentas, cuando lo entendemos, cumplimos el propósito de Dios en la vida. Y vemos a un hombre fuerte y valeroso en la Biblia llamado Sansón, que este hombre empezó a tomar sus propias decisiones, empezó a guiarse bajo la vista de sus ojos. Dice la escritura que de pronto miró a una mujer fuera de su pueblo y le dijo a sus padres, dijo, es que me agrada y quiero tomar a esta mujer. Y podemos ver cómo en la vida de este hombre se fue perdiendo el propósito de que Dios por medio de él liberara a un pueblo de los filisteos. Y vemos cómo sus propias decisiones lo fueron llevando a perder el propósito, la manera en la que Dios quería moverse en su vida. Y vemos al final de sus días un Sansón que espiritualmente en su momento había desfallecido, pero al final de sus días, donde dice la escritura, amén, que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, según Jueces capítulo 17 verso 6. Según Jueces capítulo 21 verso 25 dice la escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y vemos a un hombre al final de su tiempo, al final de sus días, vemos a un Sansón que decide tener esa comunión con Dios nuevamente. Y al final de sus días cumple el propósito para el cual el Señor lo llamó. Al final, después de que había tomado una vida con decisiones un poco equivocadas, un poco guiadas por su carnalidad, al final de sus días decide tener un compromiso interno con Dios y Dios lo restaura en cierta manera. Pero querido hermano, durante su vida, su trayectoria, sus propias decisiones lo fueron alejando del propósito y llegó el momento que hasta que tuvo un encuentro con Dios, recobró la pasión y recobró el sentido de para qué Dios lo había llamado. En una ocasión tuvo la oportunidad de destrozar a un león con sus manos. Y al paso de un tiempo volvió a pasar y fue y buscó el cadáver del león y encontró miel allí. Y aunque por sus votos que tenía, no podía acercarse porque era un nazareo, no podía tener contacto con cadáveres, aún así del león salió miel. A pesar de las decisiones difíciles, erróneas, equivocadas, a pesar de las situaciones en nuestra vida que no han salido como nosotros quisiéramos, a pesar de eso, seas quien seas, Dios nunca abandona a su pueblo. A pesar de eso, Dios nunca nos deja. A pesar de eso, Dios siempre está al pendiente de lo que está pasando en nuestra vida y Él permanece fiel. A pesar de eso, Dios cumplió su propósito en la vida de este hombre, Sansón. A pesar de cualquier situación lamentable
que a causa de sus pasiones desordenadas lo llevaron a vivir una vida distinta a la que Dios tenía planeado para él. A pesar de cualquier situación, a pesar de lo que fuera, el Señor siempre se mantuvo firme delante de él y nunca lo dejó. Siendo un hombre fuerte, se tuvo que humillar para que la presencia de Dios llegara a su corazón. Y una vez que se humilló delante de Dios, Sansón terminó ofreciendo prácticamente su vida y dar muerte a los filisteos. ¿Y qué significa todo esto para nuestra vida? Querido hermano, las decisiones en nuestra vida nos llevan o a acercarnos al propósito de Dios para nuestra vida, o nos lleva a alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida. En esta mañana tomemos un tiempo de reflexión para poder entender cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Tomemos un tiempo de reflexión para poder decir: Señor, me acerco a tu presencia. Señor, quiero que tu propósito se cumpla en mí. Gloria a Dios, cada uno de nosotros podemos sentir sabios en nuestra propia opinión, pero es bueno tomar el consejo de Dios para nuestra vida. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Él?, declaraba Asaf. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nuestra relación con Dios debe ser lo que más importe. Todo lo demás viene como un extra. Sin esta relación con Dios, nuestra vida no conserva un verdadero propósito. Cerca de su presencia, persona que me está escuchando en esta hora, cerca de su presencia, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. No fuimos diseñados para otros propósitos. Otros propósitos lo único que van a hacer es dañar nuestro corazón de una manera o de otra. El apóstol Pablo declaraba ahí en Filipenses, y voy a leérselos en esta hora, en esta mañana. Espero que esta palabra esté siendo de edificación para cada una de sus vidas, querido hermano que me está escuchando en esta hora. Es importante, amén, que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestra vida. Y fíjese bien lo que decía el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y empieza, amén, a declarar de que se debe guardar, nos debemos guardar, que debemos guardar nuestra vida. Amén. Aunque en ocasiones en nuestra situación, el Señor nos pone en situaciones difíciles para que sigamos adelante, y el apóstol Pablo lo declara, porque dice: yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Fíjese bien, entendió el propósito de su vida. Entendió el propósito. ¿Cuál era el propósito? El amor a Dios. El amor a Dios era el propósito. Dice: aunque ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dando a entender que el propósito de él, aunque él tenía cierto prestigio como fariseo, él tenía cierta vida de cierta autoridad delante del pueblo donde él se estaba desenvolviendo, todo eso lo quita y lo pone por basura por servir a Dios. Por servir a Dios. Cuando el propósito en nuestra vida se cumple,
querido hermano, no hay distracción que nos haga separarnos de su amor y de su voluntad. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y viene esta parte en la Biblia donde ese es el sentido de pertenencia. ¿Y qué es el sentido de pertenencia? Entender que nuestro Dios es nuestro Señor. Y enseguida dice, mi Señor. Cuando usted clame al Señor, clámelo con sentido de pertenencia. Mi Señor, Él es mi Dios y yo soy de Él. Cuando declaramos ese sentido de pertenencia, sabemos que Dios está con nosotros porque lo sentimos como nuestro Dios. Estamos hablando en esta mañana del propósito. Estamos en esta mañana enseñando acerca de el propósito de Dios para nuestra vida. Y estamos platicando, predicando, enseñando en esta mañana acerca de hombres con propósito en la Escritura. Hombres que tuvieron un propósito y que, aunque iniciaron tal vez con situaciones alejadas del propósito, terminaron convirtiéndose en vasos que Dios pudiera usar. Entonces vemos a este hombre, a Pablo, en la Escritura, declarando ese sentido de pertenencia y diciendo mi Señor. No sé cuántos de ustedes que me están escuchando en esta mañana, fíjate bien, sin importar tu situación, no sé cuántos pudieran sentir a Dios como suyo, como mi Dios, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? A mi Dios. Ahí usted ahorita que está tal vez escuchándome en medio de alguna situación difícil, el Señor está con usted, es su Dios. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito del Señor, su Dios, que tenga ese sentido de pertenencia y que diga, mi Dios, mi Dios. Es bonito cuando sabemos que Dios está con nosotros, es bonito cuando sabemos que tenemos ese sentido de pertenencia y que declaramos que su presencia está en nuestro corazón y es que es nuestro Dios. Así lo sentía el apóstol Pablo. Por eso Pablo en la Escritura dice, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice enseguida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, fíjese bien, semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una meta, un propósito, un objetivo. En medio de la angustia, de la lucha, de la prueba, una meta, un propósito, un objetivo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué estaba diciendo? Y este es un mensaje de alivio para el alma. El Señor le estaba diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y el Señor te dice, cumple tu propósito, sírveme con todo tu corazón. Y le dice, olvida lo que quedó atrás. Olvídalo. Olvida lo que quedó atrás. Cumple el propósito de Dios. Ese ministerio, ese llamado, si has servido al Señor por mucho tiempo en la iglesia, cumple el propósito de Dios. ¿Para qué el Señor te ha llamado?
¿Para qué el Señor te llamó? Cumple su propósito. Si le vas a alabar y glorificar su nombre, hazlo con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Si aún no sigues los pasos del Maestro y estás en una encrucijada de la vida, y tal vez está pasando por tu mente y decir, es que no me convierto a Cristo porque no quiero compromisos. Servimos a Dios no por compromiso, lo servimos por amor de su nombre, por amor, por su presencia, por la paz que inyecta en nuestro ser, por la paz que inyecta en nuestra alma, en nuestra vida. Seguimos sirviendo al Señor con todo el corazón. Y le digo, no es ningún compromiso. Es una visión de que un día el Señor lo veremos, que estaremos con Él. Es nuestro propósito. Si estás dentro de la casa del Señor y te has preguntado, Señor, ayúdame a seguir adelante. El Señor te dice, extiéndete a lo que está por delante. Extiéndete, prosigue a la meta, no te rindas. Ánimo, iglesia, ánimo, hermanos, persona que me escucha, ánimo. Si no se ha convertido a Cristo, ánimo, busque una iglesia, busque una iglesia, busque un lugar donde congregarse, busque un lugar donde sentir la presencia de Dios. Ciertamente nuestro Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, pero es bueno congregarse. Busque la palabra de Dios, busque la instrucción de Dios, busque quien le predique la palabra, escuche, amén, tenga atento su oído. El Señor te dice, olvida lo que queda atrás, extiéndete lo que está por delante, un propósito. Querido hermano, un propósito en nuestra vida es lo que marca una diferencia. Un propósito es lo que marca una diferencia en nuestro corazón. Dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentir, eso también os lo revelará Dios, dice la Escritura. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y qué estamos haciendo en esta hora? Intentando, por medio de esta estación radial, hacer y provocar que cada uno de nosotros sintamos una misma cosa. ¿Y qué es esto? El propósito de nuestra vida. Alabar a Dios, glorificar su nombre, predicar su palabra. ¿Para qué? Para que un día el propósito de Dios en nuestra vida sea cumplido. Dice enseguida en la Escritura, hermanos, sed imitadores de mí y miráis a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Así que, querido hermano, es muy importante en la vida del cristiano, en la vida del que planea convertirse o sentirse, amén, que está acercándose a Dios, sentir ese propósito y saber que si estás sintiendo daño en tu corazón, incluso aún estando dentro de una iglesia, si estás sintiendo que tu corazón se está dañando, es probablemente porque algo está pasando en nuestra vida lejos del propósito para lo que fuimos creados. Y es un momento de reflexionar, es un momento de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Recuerda, iglesia, que formamos parte de un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno tiene un propósito. Que tal vez en alguna ocasión estés sintiendo que dentro de la misma iglesia puedes sentir que tu corazón se está dañando, porque son cosas que pasan. Y eso es porque estamos haciendo cosas lejos del propósito de Dios, incluso dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Así que este mensaje es, ya sea que estés dentro de una iglesia, ya sea que estés pensando acercarte a los pies de Dios, ya sea que no conozcas nada, el Señor te llama con sus cuerdas de amor. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito que Él tiene para ti, el propósito de Él en tu vida. Y les mencionaba ahorita, y con esto estamos prácticamente casi cerrando en esta mañana,
que en ocasiones dentro de la misma casa de Dios usted puede estar experimentando que no está cumpliendo un propósito. Y tenemos que entender que la palabra de Dios también nos habla que somos un cuerpo y que este cuerpo tiene diferentes miembros. Y es donde aquí en Corintios el Señor aclara grandemente y claramente que cada uno de nosotros también puede desempeñar actividades distintas dentro de la casa de Dios. Dice el Señor: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estamos hablando en esta mañana del propósito. Del propósito, el objetivo de Dios para nuestras vidas. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si tú estás en una iglesia, te estás congregando, tienes que buscar también alabar al Señor para cumplir el propósito de Dios en ti, pero que tú sientas también un propósito tuyo para con Dios. Recuerda que hay diferentes maneras de llevar incluso hasta un arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente para con ellos mismos y hay gente que se arrepiente para con Dios. Hay propósitos que en ocasiones sentimos para nosotros mismos, pero hay propósitos también que son propósitos para glorificar el nombre de Dios. Esta mañana estamos hablando de propósitos para la vida espiritual. Amén. Dice una pregunta ahí que estoy leyendo: ¿cómo sé el verdadero propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo saber el verdadero propósito de Dios en mi vida? Bueno, de entrada, el propósito de Dios es que nosotros alabemos su nombre. De entrada, querida persona que me pregunta, alaba al Señor con todo su corazón. Dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? ¿A quién voy a creer en el cielo sino a ti? Ese es mi propósito principal, alabar al Señor con todo el corazón. Una vez que yo alabo al Señor con todo el corazón, en ese momento su presencia llena mi vida y se cumple la escritura de 1 Corintios 12, donde dice que a cada uno de nosotros, 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y en donde el Señor reparte los dones a su iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito principal? El alabar su nombre. Llega a una iglesia y con libertad alaba el nombre de Dios, sin prejuicios, con libertad. Ese es el propósito. Y una vez que el propósito se cumpla, de que adoras al Señor con todo tu corazón, el Señor te va a indicar un propósito para un ministerio. Sí. Entonces, nuestra hermana que pregunta, esa es la realidad. Fuimos creados con un propósito. Amén. Ahorita vamos a estar orando por las diferentes peticiones. Vicky Ortiz, Alma Rodríguez. Mucha gente dice, después de servir a Dios muchos años, se alejan de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque mientras sirvieron al Señor, fueron encontrando cierto propósito, pero también en su vida espiritual empezó a haber algún descuido, y lo que provocó que se alejaran de la presencia de Dios. Pero el Señor es misericordioso, siempre tiene para nosotros un bien. Siempre tiene. Recuerde a este hombre Sansón, se empezó a alejar de sus propósitos, pero Dios cumplió el propósito en él. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar, clamar al Señor, volver a sus caminos, volver a tomar la senda. Amén. Pidámosle al Señor que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y quisiera en esta mañana ser totalmente claro. El propósito de nosotros para con Dios es alabarle con todo el corazón. Ese es el principal propósito, alabar su nombre. Una vez que alabamos su nombre, su presencia llega a nuestra vida y nos indica qué podemos hacer para nuestros semejantes, qué podemos hacer para nuestra iglesia.
Quiero ser muy claro, amén, gloria a Dios, para todas las personas que nos escuchan. Somos instrumentos, fuimos creados para su alabanza. Usted llegue a una iglesia y entregue su corazón. Glorifique al Señor, dele la honra y dele la gloria en todo momento a Él. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso cuando usted llega a una iglesia, le cantamos al Señor, alabamos su presencia, glorificamos. Es como cuando un niño se acerca con su padre y primero lo alaba, le dice: Padre, te amo, te quiero. De esa manera nos acercamos a nuestro Dios. Cuando usted llegue en sus oraciones en casa, donde esté, acérquese a Dios, y cuando se acerque a Él, adórele con todo el corazón. Ese es el propósito, para eso fuimos creados. Y una vez que su presencia nos llena, empezamos a vivir 1 Corintios 12, y en donde formamos parte de un cuerpo, y empezamos a tener propósitos espirituales para con nuestros hermanos que están al lado. Acerquémonos a su presencia. Dice una pregunta: ¿cómo puedo mantener una relación con Dios diaria que realmente me lleve al propósito? La primera parte es que tenemos que clamar al Señor. Es como cuando usted tiene una conversación con su familia. Las conversaciones con sus hijos son diarias. La conversación con nuestro Dios es diaria. Es diaria. Por la mañana, clamar al Señor, orarle. ¿Cómo podemos enamorarnos de alguien? ¿Cómo podemos enamorarnos de alguien si no conocemos sus gustos, sus preferencias, su carácter? Piensen en el amor normal, en el amor secular. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien si no lo conoces? ¿Cómo puedes mantener una relación con Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Escudriñando la Escritura. Usted puede leer la Biblia una y otra vez, y el Señor siempre va a tener respuestas para usted. Incluso en el mismo texto, Dios puede tener diferentes respuestas para su vida espiritual. De esa manera tenemos una relación con Dios diaria, a día, lectura de la palabra, oración, contacto con Dios. Eso es lo que hace una relación. Y fíjese bien, y esto también cumple un propósito. Esto también cumple un propósito, el propósito de que alabemos su precioso nombre. Queridos hermanos, la Escritura lo marca y la Escritura lo dice. Somos parte de un cuerpo, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Y qué dice Salmo? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y cómo nos podemos enamorar del Señor? Teniendo un contacto con Dios. Tal vez en tu vida espiritual has llevado otros propósitos que para tu entender habían sido los propósitos correctos. Propósitos para los demás. No se te olvide el propósito principal, el propósito para con Dios. Es alabar su precioso nombre, sin compromisos con nadie, sin compromisos con nadie. El compromiso es con Dios directamente. Yo le sirvo porque le amo. Yo le sirvo porque amo su presencia. Por eso le sirvo. No le sirvo para quedar bien con nadie más. Le sirvo porque amo su presencia. Ese es el sentir en cada uno de nuestros corazones. Por eso le servimos, porque amamos su presencia, porque lo queremos sentir día a día, porque queremos que su presencia esté con nosotros. Y para concluir, y en ese momento, el propósito de Dios para con nosotros se cumple. Y es donde Dios puede empezar a usar nuestra vida. Vamos a estar orando, tomando un tiempo de oración en esta mañana, para que cada uno de nosotros podamos sentir como Dios habla en nuestra vida. La palabra de Dios ha sido buena. En el amor del Señor oremos. Amado Dios, gracias, mi Dios, por su presencia. Gracias, Señor. Fuimos creados, mi Dios, con un propósito. Has hablado en nuestra vida en esta mañana, Señor. Hemos hablado, Señor, acerca de tu palabra. Ninguna idea de hombre, sino tu palabra, solamente tu palabra. Te damos gracias, Señor. Eres grande en nuestra vida. Te pido en esta hora, mi Dios, por Vicky Ortiz. En ocasiones es difícil, mi Dios, porque nuestro corazón se daña
Pero te pedimos en esta hora, mi Dios, que toques su vida de una manera poderosa. Bendígala grandemente. Bendiga, Señor, al esposo de Alma Rodríguez, Señor. Bendígalo, Señor. Él fue llamado con un propósito. Todos somos llamados con un propósito. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque no haces ningún tipo de excepciones. Gracias, Señor, porque nos llamas independientemente de cualquiera que sea nuestra condición. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a revelarte a nuestra vida, independientemente, mi Dios, de nuestras circunstancias. Gracias, Señor, porque permaneces fiel, porque siempre has sido fiel, porque siempre tu palabra toca la puerta de nuestro corazón, porque siempre, Señor, estás con nosotros. Perdónanos, Señor, si a causa de nuestra actitud no hemos cumplido con los propósitos tuyos para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ese propósito. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a que tu propósito sea cumplido en nuestra vida. ¿Cómo podemos saberlo, Señor? Sabemos que en ti, Señor, siempre hay respuesta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar, a seguir adelante. Que tu presencia sea lo primero en nuestra vida. Oh, Señor, danos fuerza, Señor. Danos fuerza, amado Dios. A usted sea la honra y sea la gloria, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros radioescuchas. Bendiga esta estación radial. Bendiga las iglesias. Jesús está aquí, amado Dios. Bendiga, Señor Jesucristo. Alabamos tu nombre con todo el corazón. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Querido hermano, querida persona que nos está escuchando en esta mañana. Gloria a Dios. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a nuestras iglesias. Jesús está aquí. Gloria a Dios. Todos son bienvenidos. Amén. ¿Y qué hacemos? Exaltamos el nombre del Señor. Le adoramos con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Es lo que hacemos. Predicamos su palabra, enseñamos su palabra. Buscamos la manera de llamar a las almas al conocimiento de Cristo. Y le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él ha sido bueno en cada uno de nuestra vida. Querido hermano que me ha escuchado en esta mañana estuvimos hablando de ese propósito. Y que sea un objetivo para cada uno de nosotros. Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y el propósito de nosotros para con Dios. El propósito de Dios y el propósito de nosotros para con Dios. Amén. Vamos a orar por el matrimonio de Anabel Rojas. Gloria a Dios. Vamos a orar por Jessica López. Gloria a Dios. Vamos a orar por José Luis Collado. Nuevamente, gloria a Dios. Están llegando aquí peticiones de oración y no podemos dejarlas pasar por alto. Amado Dios, nuevamente, Señor, nos humillamos delante de su presencia. Bendiga, Señor Jesucristo, a Lorena Aguilar, a José Luis Collado, mi Dios, que pueda encontrar el propósito de Él para contigo, el propósito tuyo para con Él, amado Dios. Bendígalo grandemente, grandemente, amado. Bendiga sus corazones. Bendiga a Jessica López, mi Dios. Bendiga a Anabel Rojas. Bendiga su matrimonio. Bendiga ese propósito, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Bendiga a Daniel, Señor. Bendígalos grandemente, Señor. Aprovechamos la oportunidad, mi Señor Jesucristo, para dar la honra y darle la gloria en todo momento. Gloria al Señor. Así es, queridos hermanos. Nuevamente que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes. Nos estamos despidiendo en esta mañana, dándole gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de llevar el mensaje, de transmitir por estas ondas radiales a cada uno de sus corazones, a cada una de sus vidas, con todo el gozo, con toda la alegría que el Señor Jesucristo nos da, porque sabemos que de Él es la gloria en todo momento.
Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad. Le damos gracias, le invitamos, gloria a Dios, a que sintonice, gloria a Dios, 95.1 FM, Radio Shekina. Le invitamos, amén, gloria a Dios, a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Recuerde, todos los sábados a las 9 de la mañana estamos aquí transmitiendo para, gloria a Dios, poder llegar a su corazón por medio de la palabra del Señor Jesucristo. No es cosa de nosotros, no es cosa de ideas de hombre, es la palabra de Dios predicada con libertad, es la palabra de Dios hablada en nuestra vida, gloria a Dios, y la honra y la gloria siempre es para nuestro amado Dios. Nuevamente le reitero una abierta invitación, iglesias, Jesús está aquí, son 2 iglesias. Con todo gusto tenemos los brazos abiertos, los estamos esperando, gloria a Dios, a cada uno de ustedes. Si no tienen en dónde congregarse, gloria a Dios, le invitamos, gloria a Dios, a las iglesias. Jesús está aquí. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Me despido en esta mañana. Bendiciones. Dios bendiga este ministerio. Dios bendiga la radio. Que el Señor Jesucristo les bendiga nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Aleluya. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, primera iglesia, te invita a sus servicios los días jueves, 6 de la tarde, culto evangelístico. Domingos, 9 de la mañana, escuela dominical, 12 del mediodía, servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la segunda iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, te invita a sus servicios, miércoles 6 de la tarde, culto general. Domingo 9 de la mañana, estudio bíblico. 12 del mediodía, culto general. Visítanos en Talamasca, Mandari, número 1151, fraccionamiento Parajes de San Isidro. El pastor Roberto y Cristina Luján te esperan en cualquiera de nuestras ubicaciones. Todos son bienvenidos. Búscanos en Facebook como Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí. Hasta la próxima y Dios te bendiga.